la primera potencia económica y militar del mundo. La independencia de las 13 colonias. Comienza. Pensemos, las 13 colonias se fundaron en la costa norte del Atlántico de Norteamérica, siendo la primera colonia Virginia. Estas colonias gozaban de autonomía y tenían gobiernos propios que los administraban, pero siempre bajo el yugo británico. Pero las tensiones en Europa por el control de rutas comerciales y posesiones territoriales en el Nuevo Mundo estallarían en 1756 en la llamada Guerra de los 7 Años. América fue testigo de enfrentamientos entre franceses e ingleses por el control de territorio. Los ingleses terminarían imponiéndose, arrebatándole a Francia sus colonias de Canadá. Pero los gastos de la guerra habían dejado a Gran Bretaña en un déficit fiscal. ¿Y qué hace un gobierno cuando le falta dinero? Pues sí, sube los impuestos. En este caso, le subió los impuestos a las exportaciones de las 13 colonias. Un ejemplo de esto fue el impuesto al azúcar, que generó malestar especialmente en aquellos afectados directamente como comerciantes y cargadores. Se iniciaron las protestas contra el Acta del Azúcar y estuvo claro que el principal foco de atención de los americanos era el impacto que tendría la medida en su economía, por lo que esta medida fue revocada en 1766. Pero que los impuestos nuevos no acaban aquí. En 1765 el gobierno inglés intentó extender a los colonos en América un impuesto tranquilamente aceptado para los que vivían en Gran Bretaña y que era normal en casi toda Europa. Se trataba de imponer a todos los tipos de papel, como periódicos, documentos, el pago de un impuesto llamado timbre. Era el acta del timbre o papel sellado, el cual provocó una violenta de abogados y editores. En consecuencia, el acta fue derogada en 1767. Pero spoiler, se vienen más impuestos. En 1767, el Parlamento, reflexionando en busca de un nuevo impuesto aceptable esta vez, aprobó el acta propuesta por el ministro Townshend, que gravaba las importaciones coloniales de papel, pintura, plomo y té. Surgió otra propuesta y los impuestos de Townshend fueron revocados, excepto el del té. Estas nuevas medidas tributarias obstaculizaban el crecimiento de la oligarquía norteamericana. Es así que nacen los Hijos de la Libertad, quienes defenderían los derechos americanos en contra de los abusos ingleses. La cuestión se había apaciguado un poco debido a la revocación del Acta del Timbre y Townshend, ya que Gran Bretaña se había dado cuenta que había hecho un exceso de poder en esos impuestos. Pero la calma duraría poco, ya que en 1773 la Compañía de Indias Orientales había conseguido el exclusivo derecho de vender té mediante sus propios agentes en América a los comerciantes locales americanos. El consumidor pagaría menos, pero el comerciante intermediario americano quien le compraría a la compañía para vender el té quedaría excluido. El té sería boicoteado en todos los puestos comerciales por estos intermediarios. En Boston, para impedir un embargue por la fuerza, una banda de colonos disfrazados de indios invadió los barcos repletos de té y los arrojaron al mar. Respuesta del gobierno inglés: bloqueo del puerto de Boston, amenazando así la ciudad con la ruina económica. A estas medidas se les conoce como las leyes intolerables. Esta política generaría antagonismo entre las colonias y Londres, estallando la Guerra de Independencia. Tras las actas intolerables, grupos de representantes de las colonias se reunieron en Filadelfia, en un primer congreso continental, donde se acordó boicotear los productos británicos. Pero con este primer congreso no fue suficiente. En un segundo congreso continental se acordó la creación de un ejército para enfrentar a las tropas inglesas. El primer enfrentamiento se daría en Lexington. El nacionalismo había nacido. El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental adopta la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Pero así, hablando francamente, las 13 colonias por sí solas no se hubieran podido independizar contra la potencia que era Inglaterra. Entonces, ¿cómo se independizan? Bueno, con apoyo de enemigos de Inglaterra. Francia y España envían refuerzos a las 13 colonias. Lafayette por parte de Francia y Bernardo de Galvez por parte de España. ¿Tú crees que Inglaterra tenía una oportunidad contra esta alianza? Pues no, ya que se venía recuperando de la Guerra de los 7 Años. Esto facilitaría la independencia de las 13 colonias. Los americanos se hacen con una importante victoria en la batalla de Saratoga. Y finalmente, el contraataque inglés tuvo su final en la batalla de Yorktown, con triunfo norteamericano. El gobierno inglés reconoce su derrota e inicia las negociaciones de paz. De modo que el gobierno inglés tuvo que reconocer la independencia de las 13 colonias mediante el Tratado de París.
siendo el primer presidente de los Estados Unidos el general George Washington. Si te gusta este tipo de contenido cultural, por favor suscríbete y dale like. Con eso me ayudarías muchísimo. Jorge se despide, hasta la próxima.